buenas tardes, hermanas y hermanos en la fe. Nuevamente llegamos a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Quiero invitarles a todos ustedes a que oren conmigo y nos pongamos en la presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y oremos por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Repitan conmigo desde su casa: Buen Pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión al ver a la muchedumbre como ovejas sin pastor, te pedimos que envíes a tu iglesia sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de la palabra y la mesa de tu cuerpo y sangre. Diáconos que sirvan en el ministerio sagrado y en la caridad a sus hermanos. Religiosos y religiosas que por la santidad de sus vidas sean signos y testigos de tu reino. Laico, que como fermento en medio del mundo proclamen y construyan tu reino por el ejercicio de su diario quehacer. Fortalece a los que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y santidad, para que respondan plenamente a su vocación. María, Madre y Reina de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Muchas gracias, hermanos, por orar junto con nosotros. Hoy día vamos a ver el tema sobre el sacramento del orden sacerdotal. Vamos a mirar su continuidad y discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El orden sacerdotal en nuestra Iglesia Cristiana Católica es una institución divina, establecida, que confiere el ministerio de enseñar, santificar y gobernar. Y para entenderlo plenamente es fundamental observar cómo se relaciona con el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y cómo el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento lo transforma y perfecciona. En primer lugar, en el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba íntimamente ligado al pueblo de Israel y a su alianza con Dios. Podríamos decir que es un sacerdocio mediador y sacrificial, centrado en el templo y en la ley. Por lo tanto, con Biblia en la mano, lápiz y cuaderno también para apuntar. Vamos a ver este origen en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Repito, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice el texto así: Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ha de decir a los hijos de Israel. Aquí vemos cómo inicialmente todo Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes, es decir, un pueblo que mediara entre Dios y las naciones, ofreciendo un culto agradable. Sin embargo, tras el incidente del becerro de oro que hemos visto en otro programa, Dios eligió una tribu específica para el ministerio sacerdotal, la de Leví. Buscamos Éxodo capítulo 32, versículo 29. Éxodo capítulo 32, versículo 29. El texto dice así: Entonces Moisés dijo a los levitas: Ustedes hoy acaban de ser consagrados a Yahvé con sangre, tal vez con la sangre de un hijo o de un hermano. Por eso hoy Él les da la bendición. Dentro, fíjense, de la tribu de Leví, la línea sacerdotal se ha restringir a los descendientes de Aarón. El sumo sacerdote era la figura central, el único que podía entrar en el Santo de los Santos una vez al año, el Yom Kippur. En Números, busquen Números, capítulo 3, versículo 10. Repito, Números, capítulo 3, versículo 10. Pero reservarás a Aarón y sus hijos las funciones sacerdotales. El que no sea levita y se acerque morirá. Éxodo 28, versículo 1. Éxodo 28, versículo 1. Pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar,
sepáralos de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Ahí entonces tenemos toda esta línea sacerdotal. La función principal entonces es ofrecer sacrificios de animales y oblaciones en el templo para expiar los pecados del pueblo y mantener la alianza con Dios. Si leemos Levítico capítulo 1 versículo 5, Levítico 1 versículo 5, sacrificará el novillo delante de Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está a la entrada de la tienda de las citas y todo en derredor. Si miramos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículos del 6 al 7, Hebreos 9, del 6 al 7 dice: preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, pero en la segunda parte entra una vez al año, y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Por lo tanto, tiene una función de mediación y enseñanza. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo, transmitían la ley, discernían la voluntad divina, bendecían al pueblo en nombre de Dios y le enseñaban las prescripciones religiosas, como ustedes pueden buscar en Deuteronomio 33, versículo 10, que dice así, Deuteronomio 33, versículo 10. Ellos enseñaban a Jacob sus decisiones, a Israel tu ley, hacen subir hacia ti el olor de incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Y en Malaquías, capítulo 2, versículo 7, Malaquías 2, versículo 7, dice: porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento, y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Por lo tanto, custodia el culto, eran representantes de mantener entonces la pureza ritual y la observación de las leyes culturales. Su sacrificio, obviamente que era imperfecto, porque eran de tipo, podríamos decir, como una figura o prefigura de lo que va a ser un sacrificio mayor que el de Cristo. En Hebreos 7, 28, Hebreos 7, versículo 28, es que la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace que el Hijo perfecto para siempre, el Hijo con mayúscula refiriéndose al Hijo de Dios. Por consiguiente, el sacerdocio levítico podríamos decir que es una pedagogía divina que preparaba al pueblo para la venida del verdadero y único sacerdote. Mostraba la necesidad de un mediador entre Dios y la humanidad y la realidad del pecado que requería expiar. Pues pastoralmente podríamos decir que era una forma en que Dios educaba a su pueblo en el culto, la obediencia y la conciencia de su santidad. En el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, el sacerdocio del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento y a la vez una superación radical. Cristo es el único y eterno sumo sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto. En el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como sacerdote, no según la línea de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110, versículo 4, Salmo 110, versículo 4 dice: juró el Señor y no ha de retractarse, tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Recordemos que Melquisedec fue un rey sacerdote que ofreció pan y vino en Génesis 14, 18, y su sacerdocio era anterior a la ley mosaica y por lo tanto no ligado a la tribu de Leví. Esto subraya la universalidad y la novedad del sacerdocio de Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 14 podemos ver cómo este sacrificio único y perfecto de Cristo dice: pero presentándose Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano del hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre,
no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de vacas santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Qué hermoso texto de Hebreos. Y lo mismo en Hebreos capítulo 10, versículo del 12 al 14. Hebreos 10, versículos 12 al 14. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Y su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que sacrifica. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz es el único, definitivo y redentor. No necesita ser repetido. Esto marca una clara discontinuidad con la repetición constante de los sacrificios de los levitas. El sacerdocio es eterno, es impecable. En Hebreos 7, versículo 23-25, Hebreos 7, versículo 23-25 dice: los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque, siendo mortales, no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Aquí tenemos la discontinuidad que radica en la perfección y singularidad del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio levítico entonces era como una sombra, algo en que, porque Cristo va a ser la realidad de esto. Pastoralmente podríamos hablar que esto implica que toda la vida de la iglesia y especialmente el sacramento del orden debe entenderse en referencia al sacerdocio de Cristo. No somos sacerdotes independientes de Él, sino en Él y por Él. Voy a invitarle ahora a un pequeño acto. Ahí Ignacio me está haciendo señales para que vayamos a una canción y volvemos entonces a conociendo y viviendo nuestra fe. Mamá, que suene el tambor. Mamá, que suene el tambor. Desde el monte habló Yahvé. Ay, 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 escucha bien. Sean santos para mí. Mi nación ha de brillar. Un pueblo que eleva incienso, que bendice sin cesar, que me sirve con pureza y camina en mi verdad. Un reino de sacerdotes, una nación para adorar. Mamá, de fuego en los tambores, vamos al altar. Pero el pueblo se apartó, ay del becerro fatal, y el Señor llamó a Leví para guardar la santidad. Aarón y sus muchachos les mandó sacrificar sangre santa en el altar para volver a comenzar. Un reino de sacerdotes, una nación para adorar. Ay, 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 sangre y obediencia para purificar. Sacude, levita fuego.
hay otro igual. Jesús es el único altar. Gracias, Javier Ignacio, por la canción. Y retomamos nuestro tema entonces. Estamos con el sacerdocio de Cristo único e irrepetible. Pero también Él quiso asociar los suyos a su propio sacerdocio, estableciendo así el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, que como nosotros conocemos. El sacerdocio común de los fieles lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice el texto: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice: y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por consiguiente, si nosotros por el bautismo formamos el nuevo pueblo de Dios y también por el sacramento de la confirmación, todos los cristianos participamos del sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio se ejerce en la vida cotidiana, ofreciendo sacrificios espirituales. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Quiero decir también que estos sacrificios espirituales son de la propia vida, el testimonio, la oración, las obras de caridad que podemos realizar. Bueno, dice así en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Y refiriéndonos al ministerio jerárquico, al sacerdocio jerárquico, tiene como diferencia del común por su esencia. Podríamos decir desde la elección de los 12. Vamos a ver cómo Jesús elige a los 12 apóstoles, los envía a predicar, sanar, expulsar demonios, les da autoridad para perdonar los pecados. Si nosotros miramos el texto de Juan, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, capítulo 20, versículos 22 y 23. Juan, capítulo 20, versículos 22-23 dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, le quedarán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fíjense que en la celebración eucarística, en Lucas 22, versículo 19, celebración eucarística, Lucas 22, versículo 19 dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Fíjense que la continuidad apostólica, después de la ascensión de Jesús, a los apóstoles continúa su misión. Designan sucesores mediante la imposición de manos, transmitiendo así la autoridad y la gracia recibida de Cristo. Es muy importante que con estas palabras, hagan esto en memoria mía, hace de sus apóstoles, que eran pescadores, hombres rudos, en sacerdotes ministeriales, jerárquicos. Por eso que en Hechos, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, le impusieron las manos. Esta es la manera de transmitir este servicio jerárquico del sacerdocio ministerial a través de la imposición de las manos. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14 dice: no descuides el don espiritual que recibisteis de manos de profetas, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. ¿Se fijan así cómo se va transmitiendo esta autoridad, este servicio, esta bendición a través de la imposición de manos, esta elección que hace Dios sobre sus ministros? No, aquí nadie se autoproclaman
inspirado para ser sacerdote, sino que es una vocación, es un servicio. El 2 de Timoteo 1:6, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por eso te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Es decir, sacerdotes que orar para que puedan revivir ese don grande y magnífico que Dios les ha regalado. Por lo tanto, las funciones del sacerdocio ministerial, ¿cuáles son? Ya lo hemos dicho anteriormente, pero en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20 vamos a encontrarlo aquí. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí tenemos entonces 3 funciones fundamentales. Enseñar, anunciar por lo tanto la palabra de Dios con autoridad. Santificar, celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Es el pan vivo bajado del cielo. El sacrificio de Cristo entonces se hace presente en la Eucaristía. Y también, recordemos también la reconciliación. El gobernar, el servir, pastorear al pueblo de Dios, ejerciendo un servicio de autoridad en la comunidad. Por eso es que el sacerdote es un servidor, pero él también gobierna, digamos, de alguna manera a este pueblo, tiene que pastorearlo, tiene que orientarlo. Por lo tanto, podríamos hablar que la continuidad se encuentra en la vocación a la mediación entre Dios y los hombres, en el servicio del culto y en la transmisión de la palabra de Dios. Sin embargo, hay una discontinuidad y que radica en que este nuevo sacerdocio no se basa en la ley levítica, la herencia de la tribu o la repetición de sacrificios de animales. Se basa enteramente en la persona y del único sacrificio de Cristo. Cristo es quien llama, y Él llamó a los que Él quiso. Ya no es por una tribu, ya no es por un determinado grupo de personas, sino que Dios elige a quien Él quiere. Los sacerdotes entonces del Nuevo Testamento no ofrecen nuevos sacrificios, sino que hacen presente el único sacrificio de Cristo. Actúan en la persona de Cristo. Son, podríamos decir así, instrumentos de los cuales Cristo mismo sigue sirviendo a la iglesia y nos sigue alimentando. Bien, viene nuestro invitado de honor, aquí el Padre Andrés, y por lo tanto va a ser un pequeño acto ahora a través de una canción, y vamos a entrevistar al Padre Andrés y vamos a explicar por qué lo vamos a entrevistar nosotros en este día. Así que espérennos y viene aquí la canción y vamos a recibir al Padre mientras tanto. Llamaste, Señor, desde la noche sin fin, nos consagraste en tu amor, luz que no tiene fin. Un pueblo nuevo nació, un reino de verdad, sacerdote renacidos, sacerdotes del amor, testimonio encendido, no con incienso ni altar, con la vida entregada, sacrificio espiritual, caridad derramada.
sangre de animales, ni repiten el altar. Solo Cristo una vez por nosotros quiso amar. Gracias, Javier, por la canción que nos tenías presente. Y ahora estamos aquí con nuestro entrevistado, el padre Andrés Maricán, que es nuestro párroco y que es nuestro invitado de honor hoy día, después que hemos hablado del tema sobre el sacerdocio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero que mejor, como el tema lo dice, conociendo y viviendo nuestra fe, nuestro párroco aquí lo vamos a entrevistar. Muy bien, pues buenas noches. Hola, Jorge, Javier. Un gusto de estar aquí en tu programa. Ha tenido mucho éxito con tu programa. Hay mucha gente que lo escucha. Yo también lo he escuchado y me he quedado con una muy buena impresión. Así que gracias por todo lo que estás haciendo, pues, en la evangelización que esta radio, ¿no es cierto?, procura, promueve, y así se llega a tantas familias. Por eso que les saludo también a esta hora a cada uno de ustedes en este día sábado, que el Señor nos va disponiendo ya para poder celebrar también los misterios de nuestra fe. Bueno, este tema es bastante interesante porque tenemos que recordar el 4 de agosto, ¿verdad? El día de los párrocos, ¿verdad? Y por eso que también hemos hablado de la vocación al sacerdocio. Y a nosotros nos gustaría que nos dijera cómo usted se ha sentido este llamado de Dios en su vida sacerdotal, cómo lo experimentó, ¿qué marcó este inicio de su discernimiento vocacional? ¿Qué es lo que lo marcó profundamente? Hay que rememorar aquí. Sí. Bien, bueno, así fue todo un proceso, ¿no sé?, con tiempo silencioso de discernimiento. Yo calculo que fue como a los 12 años que comencé con la inquietud al sacerdocio y no me atrevía a decirlo simplemente. Bueno, mis orígenes son en el campo, en la 9ª región, en la comuna de Pitrufquén, en Quinque, concretamente una comunidad campesina. Y en ese tiempo, bueno, sentía algunas inclinaciones, ¿no es cierto?, para qué ser en el futuro. Primero pensé que tal vez podía ser carabinero, que me gustaba, digamos, así, me gustaba porque, bueno, era por el orden y todo, por ahí, ¿no? Y luego también dije, bueno, voy a ser mecánico. Y bueno, no estoy hablando de los 12 años, ahí comencé como a ver, ¿no es cierto?, en qué podría ocuparme o servir en el futuro. Pero también estaba el sacerdocio. Entonces, y yo trataba, digamos, de evadir esa posibilidad y meterme, ¿no es cierto?, en otra cosa, digamos. Entonces, cuando ya tenía que ir a la enseñanza media, yo dije, ya, bueno, hay que terminar la enseñanza media y después. Entonces, ahí seguí realmente estudiar en la escuela industrial en ese tiempo, A27 en Temuco, ¿no?, la escuela industrial. Ahí estuve los 4 años, estudié combustión interna y automotriz, ¿no? Y el título dice técnico industrial en combustión interna y automotriz.
Y ahí estudié. Y después hice un año de práctica, después había que presentar un informe, etcétera, todo bien. Y en ese año fue cuando me cuestioné mucho más el lugar en donde trabajaba, hacía mi práctica, después quebró, tuvieron una crisis ahí los dueños del taller, y entonces en vista de que no había otras posibilidades, por de pronto me fui al campo. Yo soy el hijo mayor de mis papás, y entonces yo dije voy al campo y voy a ayudar ahí a mis papás en los trabajos propios del campo. Pero la inquietud por el sacerdocio continuaba, a tal punto, ¿no es cierto?, que la enseñanza media, mientras estudiaba en Temuco, tuve una muy buena profesora jefe en el cuarto año medio, y yo recuerdo que en 2 oportunidades le pedí permiso para participar en un encuentro de jóvenes líderes campesinos que eran los animadores en ese tiempo, y no era de un día, sino de una semana, de lunes a sábado. Entonces yo participé de eso porque me gustaba servir en la comunidad, etcétera, mi comunidad de base, que era en Quinque. Fue como en 2 oportunidades, como decir. Entonces, bueno, ahí en el campo, trabajando, teníamos un grupo de jóvenes que tocábamos algún instrumento, nos invitaban a cumpleaños, a santos, y también en fiestas patrias estábamos en 18, cantábamos, animábamos las fiestas patrias en alguna ramada, y eso era cada año. Entonces, así fue pasando el tiempo, pero estaba allí la inquietud por el sacerdocio, siempre. Pololeaba, tuve un tiempo, ¿no es cierto?, de pololeo, bonito ciertamente, pero no estaba pleno, no estaba pleno. Sentía que le faltaba algo. Claro. Entonces ya llegó el momento en que tenía que decidir. O sea, por primera vez un sacerdote me preguntó, oye tú, porque yo era animador en mi comunidad de ese tiempo, ¿tú nunca has pensado en ser sacerdote?, me dijo. Y lo había pensado muchas veces, ¿no? Sí. Además la gente me decía, Aquiles me decía, porque el segundo nombre es Aquiles, entonces Andrés Aquiles. Me decían Aquiles en el campo. Entonces digo, ¿por qué no te haces sacerdote?, me decía. Y otras personas por ahí decían que iba a ser sacerdote si parece trompo cuando va. Y claro, porque mi vida fue tan natural, en fin, tan normal, digamos, en el campo. Ya, cantábamos en la misa, yo presidía la liturgia, etc. Entonces, a los 21 años, no, a los 20 años es cuando ya este sacerdote me habló de esa posibilidad. Entonces yo le dije, sí, es que yo siempre me he preguntado, siempre, y me da miedo manifestarlo. Y ahí me dijo, ¿pero por qué? O sea, yo te invito a una jornada de discernimiento, y bueno, estuve participando ahí. Todo el año, bueno, ¿qué año fue eso? Tenía como 20 años, claro. Entonces, el hecho es que al año siguiente yo ingresé al seminario. Fui a 3 jornadas y había que avisarle a mis papás, decirle que ya yo iba a tomar otro rumbo. Así, le pedí en ese año, en la noche de invierno, yo le hablé, sabe que yo estoy participando en el jornado, en fin, de discernimiento, y me he decidido irme al seminario para ser sacerdote, si Dios quiere. Mi mamá se opuso tenazmente cuando pero ahí me dijo, cuando tú nos dijiste que querías hablar con nosotros, pensé que tú ibas a hablar de tal vez que te ibas a casar, en fin, que nosotros lo habíamos comentado, decía ella, y yo le dije que no, sí va a haber una especie de matrimonio, si Dios quiere, le dije, pero y que no va a ser un matrimonio como se concibe. Mi mamá se resistió, yo me fui con el consentimiento aunque era mayor de edad ya, me fui solo con el consentimiento de mi papá,
mi papá fue el que me dijo, mira hijo, si Dios quiere que seas sacerdote, lo vas a llegar a hacer. ¿Quién soy yo para oponerme? Me lo dijo de otra manera, pero eso en el fondo me dijo, ¿no? Y mi mamá, no, ella se quedó llorando. Recuerdo cuando me fui al año siguiente al seminario, en marzo, y también a mí pues también me conmovió mucho eso. De hecho, ¿será esto? Es que me cuestioné bastante. Y bueno, a los 2 años que llevaba en el seminario, se hizo un encuentro de papás, ¿ah? Bien, Sí, en el seminario. Y en ese tiempo éramos 110 seminaristas. 110. Esa entidad más que Claro, sí, 110. Y eso fue el año 2000, o sea, 1900. Estoy perdido en el tiempo. Fue en el 1986. Sí, porque en el año 94, porque el año, o 93, pero porque en el año 90 me ordenaron sacerdote. Entonces ya, se hizo ese encuentro en San José de la Mariquina, en el seminario San Fidel, en San José de la Mariquina, y fueron mis papás. Ahí al encontrarse con los demás papás, en fin, una cantidad enorme de gente, y cada uno tenía que pasar su pieza para que ellos durmieran, claro. Y uno se quedaba en la pieza, por supuesto. Yo me quedé con ellos. Esa noche conversamos casi toda la noche. Y mi mamá al día siguiente me dijo, hijo, se te ve muy feliz, estás contento. Y la verdad es que llegar acá, algo ocurre. Así que ánimo, sigue adelante. Y así pude continuar los otros 4 años que me quedaban. Pude hacerlo así como más tranquilo, porque mi mamá ya había manifestado su deseo de que también pudiera continuar en la formación. Podría ser que el hecho de que usted es el hermano mayor, y no sé si está más apegado al papá o a la mamá, que la mamá le costó mucho, digamos, ese año de dejar, digamos, en la libertad a usted de la decisión, que ahí se haya opuesto en este caso, sería por el apego y por el ser el hijo mayor, porque siempre las familias esperan que el hijo mayor trabaje o sea el puntal, digamos, de la familia. Sería Sí, o sea, en realidad eso fue, y además por ser el hijo mayor, como dices tú, y además que pudiera darle los primeros nietos. claro. Sí. Pero gracias a Dios todo se fue dando, y claro, no, mi mamá es la que, yo soy el hijo mayor, y cada vez a mis hermanos a veces ahí como que pareciera que no se sienten tan felices. Mi mamá es la que deja de comer para darme a mí la comida. Y en ese periodo de vocacional, digamos, de que estuvo en el seminario, ¿tuvo algunas dudas, desafíos que quizás a lo mejor le hicieron como así reflexionar, decir, a lo mejor no doy este otro paso, me imagino, del filosofado a la teología y a los ministerios? ¿Cómo se sintió con dudas? Sí. Mire, recuerdo una situación bien, pero límite, diría yo, porque estaba ya, era para ingresar a teología, y cuestiones que suceden, ¿no es cierto? La vocación, las tentaciones también, como que hubo una especie así de casi salirme, porque estaba pegado con una niña que en el fondo era de Santiago, y un buen sacerdote, conversando yo, porque era una situación que me preocupaba y no hallaba cómo hacerlo, es decir, para discernir bien si seguía o no. Entonces el sacerdote me pidió, mira, me dijo, que en paz descanse ahora, padre Marco Uribe, así que yo sé que ahora no va a hablar él nada más. Sí, de Temuco. Él me mandó, me dice, anda a Santiago, conversa con la chica, dile lo que tú piensas,
y tú decides. Correcto. Sabes que fue una decisión muy salomónica de su parte, porque él no me dijo, entonces no puedes continuar. O tampoco, bueno, o esto o lo otro. Entonces, que pudiera discernir. Entonces, la verdad es que conversé, fui, en fin. Ambos estábamos como bien así, claro que, como así, Con sentimiento o sea, no había pasado nada, en fin, pero había como un enamoramiento, podríamos decir así. Claro, había como que yo siempre grafico esto, ¿no es cierto? Estaba el tilín. Y yo sé, pero si tú escuchas esa música, tilín, no responde esta nada. Claro. Sí, es así. Entonces yo siempre recuerdo eso y con mucha alegría también, y creo que ese fue el momento en que yo decidí verdaderamente ante el Señor, esto es para mí, para toda la vida. Así que ahí estoy, y ahora han pasado ya del año 90 hasta ahora son 34 años, ya por cumplir 35, ahora en septiembre, el 29 de septiembre, y los ministerios felices, y me ha tocado vivir muchas experiencias, no tanto en parroquia, mi ministerio también fue realizado en el seminario mayor como rector, como formador por varios años, y como rector estuve 4 años. Entonces eso también me ayudó mucho y pude ayudar a tantos jóvenes. A propósito, el vicario general, ¿nos podía explicar un poco qué significa, digamos, a quienes lo están escuchando? Sí. Porque ustedes lo ven como el párroco, pero no saben todo que usted es el vicario general. ¿Y qué, digamos, dentro de la jerarquía de la iglesia, qué significa? ¿Cuál es su labor, digamos, en colaboración con nuestro obispo? Sí, la verdad es que a mí no me gusta hablar mucho de eso, porque en el fondo, en otro ambiente, los grados te dan, Claro, como categoría. plus, claro. En ese aspecto yo nunca saco eso como... Pero un servicio sí, pero no, y ahora voy a hablar ciertamente. Claro, es un servicio eclesial que el obispo, bueno, me pidió. Él apenas llegó acá a la diócesis. Yo era párroco en Pucara, San Francisco de Pucara, en Villarrica. Y de ahí me sacó, llevaba 4 años ahí como párroco, y ahí me llevó al seminario como rector. Y luego de 4 años, bueno, por las necesidades también, él me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero mejor como vicario general en Villarrica. Y entonces me nombró párroco también ahí de la catedral. Ahí estuve 11 años. Vicario general, en el fondo, ¿no es cierto?, una ayuda al obispo. Él dice el segundo a bordo. O sea, en el fondo uno actúa en la persona del obispo. Y cuando no pudiendo el obispo, uno tiene que estar, ¿no es cierto?, y ver cada situación. A mí me ha tocado, ahora no tanto, pero me tocó bastante situaciones bien difíciles, ¿cierto?, en donde tenía que ahí poner la cara por el obispo también. Justo el obispo no estaba, entonces uno tenía que ahí estar, pues, acudir. Entonces, el vicario general, como lo dicen, ¿cierto?, el vicario el que ayuda, el que ayuda a llevar la carga, y general porque es el primer vicario, o sea, la persona que el obispo tiene más inmediato, o sea, con él trabaja. Entonces después está el vicario de educación, el vicario pastoral, etcétera, y todos los demás vicarios. Entonces, ahí. Entonces, también cuando hay documentos que firmar y él no puede, bueno, ahora yo igual firmo, ¿no es cierto?, cuando hay que autorizar alguna
rectificación de alguna partida de bautismo, etcétera, de confirmaciones, o dar licencia para matrimonio, etcétera. Pues son servicios que más administrativos, aunque también puede ser más pastoral también. Claro. Interesante, pues, una responsabilidad bastante grande porque, como usted dice, servir al obispo, cuando el obispo no se encuentra, usted asume. Sí. Entonces también es una responsabilidad y un grado también de confianza que tiene Monseñor hacia su persona. Eso yo llevo 12 años. 12 años. Sí. Que es un servicio que no es eterno, ¿ah? O sea, es un servicio temporal. El obispo, así como lo ha elegido a uno, también puede llegar, ¿no es cierto?, y decir, bueno, veo que tiene mucho trabajo, entonces voy a nombrar a otro. Y uno eso lo sabe también, es decir, yo no fui ordenado vicario general, Claro. sino un sacerdote, sí. Claro, como usted lo ha dicho, es un servicio que en determinado tiempo se termina de acuerdo a las necesidades también de Monseñor y de que a lo mejor hay otras necesidades diferentes, entonces también se necesita otro vicario diferente, sí, de próxima, con cualidades, virtudes. Y a propósito de cualidades y virtudes, como el 4 de octubre estamos celebrando a San Juan María Vianney, nuestro el patrono de los párrocos, de la figura de él. ¿Ya? ¿Qué virtud ve en él que usted la tenga? Es una pregunta bastante difícil porque en este santo, ¿qué virtudes tiene él y que usted cree que usted la tiene como párroco? Es difícil porque uno... a ver, Pero hay una virtud que se siente más identificada. sí, a ver, bueno, San Juan María Vianney, San Juan Bautista María Vianney se llama, ¿no? Un sacerdote francés que estuvo en Ars como párroco. Él se conoce, ¿no es cierto?, como una persona que no era de lo académico lo fuerte para él. Sin embargo, igual estudió, en fin, y en ese tiempo todos estudiaban latín, entonces hay que imaginarse cómo la sufrió el pobre, pues, ¿no? Y sin embargo, no es todo, ¿no es cierto?, el hecho de tener algún título académico, no lo es todo. Entonces, en alguna medida, yo me siento identificado con él porque también no soy tan académico, en fin, ¿no? Yo supe lo que era esforzarse para estudiar, en fin, y cómo es el Señor, que cada vez también me fue como exigiendo más con lo poco que tengo, hubo que responder. Entonces, también, aunque no es mi fuerte lo académico, igual me pidieron ir a estudiar a Roma, por ejemplo, donde saqué una licenciatura en teología moral, y claro, pues un esfuerzo, estudiar en otro idioma, etcétera. Salir fuera del Salió fuera del país, que bueno, bien apegado al terruño, digamos, a la familia también. Y gracias a Dios me fue bien. Ahora, entonces, otra cosa que yo admiro a San Juan María Vianney, el cura de Ars, el hecho de las confesiones. A mí, yo gozo confesando. Si pudiera estar más tiempo y todos los días confesando, y si la gente se confesara también, porque no es tanta la que se confiesa con cierta periodicidad, pero me gusta confesar, pasar largo tiempo confesando, no es mi problema, digamos, es un gusto con alegría. Como usted dijo, pues, como dice también en la Biblia, solo gracia te basta. Sí. Así que con esa gracia pudo estudiar, pudo ir a Roma y hoy día lo tenemos acá en nuestra parroquia. ¿Qué mensaje usted le podría dar a los jóvenes que a lo mejor sienten alguna inquietud para acercarse a esta vida vocacional sacerdotal? Bueno, en primer lugar el sacerdocio, decirle, ¿no es cierto?, que el sacerdocio no ha pasado de moda, porque Cristo es el
sumo y eterno sacerdote, y Él no ha pasado de moda. Y Él ha querido compartir el sacerdocio con personas tan humanas como cada uno de los sacerdotes, que tiene sus virtudes y defectos, sus luces y sombras, cada uno los tiene. Sin embargo, como el Señor quiso confiarnos un ministerio como es el sacerdocio. Y cuando de repente a lo mejor hay jóvenes que uno desearía, ¿no es cierto?, que muchos jóvenes quisieran optar por el sacerdocio. Estamos en una época que no es fácil, hay una secularización muy, muy evidente, en donde los jóvenes tienen que luchar ante tantas situaciones. Pero yo les diría que se atrevan, sean libres, no se dejen amarrar, ¿no es cierto?, ni nada parecido, ¿no es cierto?, por lo que el mundo de hoy nos presenta. Una situación que es difícil, ciertamente. Si es difícil para casarse, también lo es para la vocación sacerdotal, para la vocación sacerdotal. Pero ahí les diría, ¿no es cierto?, atrévanse. Y porque no es, si está la vocación, en algún momento eso va a aflorar, ¿no? Y si eso aflora, hay que obedecer. ¿Por qué? Porque la vocación es bien discernida y uno ve que uno está llamado a eso, ahí es feliz. O si uno elige mal, no va a llegar a la felicidad. Entonces, el sacerdocio es para todos, está ofrecido para todos, y el Señor, por eso que dice, oren, hagan oración para que hayan operarios suficientes para la viña, para la siega, para el trabajo, para la siembra. Así que eso le diría, que tengan, que no le teman. Por eso hay que pedirle al Señor también cada vez que les ayude como a discernir para qué han sido puestos en este mundo, en qué vocación. Y si les pide sacerdocio, bueno, cuánto mejor. Muchas gracias, Padre, por este mensaje a los jóvenes, y ya estamos terminando nuestro programa. Nosotros vamos a seguir orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y le vamos a pedir a usted que nos dé su bendición a través de Radio San Sebastián, que estamos llegando a los hogares de las familias cristianas que nos escuchan todos los sábados y domingos. Le pedimos su bendición, Padre. Muy bien, pues en primer lugar quisiera agradecer la invitación. Es usted, Padre. Sí, y también la paciencia de cuánto han estado escuchando, y como ven que no es el sacerdote no es caído del cielo, aunque la vocación viene del cielo porque viene del corazón del Señor. Sin embargo, también es una respuesta desde la realidad humana que cada uno vive. Así que también les pido su oración para que el trabajo aquí en Panguipulli, con todas las comunidades rurales que nos toca trabajar, lo podamos hacer siempre en coherencia y también buscando siempre servir a todos los hermanos. No estamos llamados a un grupo nomás, sino a todos. Bien, pero primero podemos hacer la oración por las vocaciones, y ahí terminamos con la bendición. Buen pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión al ver a las muchedumbres como ovejas sin pastor, te pedimos que envíes a tu iglesia sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de la palabra y la mesa de tu cuerpo y sangre, diáconos que sirvan en el ministerio sagrado y en la caridad a sus hermanos, religiosos y religiosas que por la santidad de sus vidas sean signos y testigos del reino, laicos que como fermento en medio del mundo proclamen y construyan el reino por el ejercicio de su diario quehacer. Fortalece a los que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y santidad, para que respondan plenamente a tu vocación. María, Madre y Reina de las vocaciones,
ruega por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso y Eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Ahí nos despedimos. Ignacio, ahí está Ignacio. Lo pone la música y nos vamos hasta el próximo encuentro. Muy bien, pues. Una voz suave en el alma escuché. No fue trueno ni viento feroz, era un susurro en lo hondo de mi ser. Y supe entonces, era la voz de Dios. No fue un día cualquiera, fue amor total. El que me dijo, ven, te quiero enviar. Él me llamó por mi nombre, me miró con ternura y verdad, me consagró para siempre a anunciar su palabra y su paz. Y aunque soy barro en sus manos, su misericordia me da la fuerza para ser su servidor y celebrar su altar. He visto rostros llorando al orar, familias que encuentran su luz, y en cada misa el pan consagrar. Yo sé que el cielo baja en la cruz, y en esta radio que llega al hogar, también su voz vuelve a resonar. Él me llamó por mi nombre y me sostuvo al caminar. Me hizo pastor de su pueblo, siervo pobre que quiere amar. Y aunque a veces tiemblo, caigo, Él vuelve a levantar, porque su gracia nunca falló y su amor me hará cantar. El llamado sigue sonando en cada joven, en cada altar. Si Él te llama, no tengas miedo, Él te enseñará a amar. Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe, con Jorge Figueroa y la parroquia también.